El gallero del Palenque. Es una historia que fue escrita por Lazarus Cripta. Mi nombre es Jesús Robledo. Soy de México. Nací, crecí y moriré aquí en mi pueblo. Suelo rural libre de la contaminación. Y por más que hoy en día es muy distinto a lo que era décadas antes, sigue siendo el lugar donde quiero estar hasta mi final. Mi experiencia se desarrolla en la década de los 90, tiempos lejanos que ya no volverán, donde se puede decir que mi vida era perfecta, hasta que comenzaron esos turbios acontecimientos. Galleros de vocación. Mi padre solía llevarme a esos sitios clandestinos, donde encerrados adentro de un pequeño coliseo, dos gallos se enfrentaban hasta su final, mientras que los insensibles espectadores sedientos de ambición animaban eufóricos a su guerrero favorito. Pero para serles sincero, y teniendo apenas 8 años de edad, también yo amaba ese espectáculo, pues la adrenalina que te generaba al estar a la expectativa del final no se compara con nada. Mi padre también participaba. Tenía un gallo al que llamaba Rojo, esto debido al sobresaliente color de su plumaje y cresta. No puedo decir que le generó muchas ganancias, porque de vez en cuando eran solo unos pesos, pero mi padre regresaba a casa con un semblante que irradiaba felicidad, por el simple hecho de haber visto luchar con orgullo a su guerrero. Dicha pasión me inculcó desde entonces, pues en la actualidad yo soy uno más de los que rompen con las leyes, y uniéndome así a un grupo de fanáticos con los mismos ideales, me sumerjo a esas horas incontables, ocultas entre sórdidas paredes cómplices, y donde los plumíferos rivales se empapan en una trifulca motivados únicamente por sus instintos de supervivencia. Nada del otro mundo, nada por lo que no fuéramos capaces de hacer. Mi padre falleció en los tiempos que yo ya era partícipe en esa actividad. Se fue dejando el profundo dolor de su partida, pero eso no fue lo único que él dejó. Sus gallos quedaron a mi responsabilidad, a los que él consideraba como fieles amigos, valientes desdichados destinados a dar su existencia misma, si fuera necesario hacerlo, con tal de complacer a muchos. A los amantes de los animales seguramente en estos momentos les estaré cayendo muy mal, y no es que esté en contra de ellos, pero la pasión que provoca el Palenque puede más. Solo los que alguna vez estuvieron en uno me comprenderán. Ahora bien, no decidí compartirles esta historia para hablarles de sus inminentes finales. Esta introducción que les acabo de hacer es para que más o menos puedan comprender el contexto en el que mi experiencia se basa, porque dentro de esas paredes clandestinas no solo hallarán gallos y locos fanáticos como yo. En cada palenque suelen suceder cosas muy extrañas, tétricas, siniestras, y a veces no nos damos cuenta de ello, y cuando lo hacemos, puede ser demasiado tarde, tal cual lo fue para nosotros. «Órale, Pilo, tú puedes. Arrasa con ese gallo debilucho», vociferaba don Horacio. Don Horacio era uno de los veteranos del lugar, contemporáneo a mi padre, quien junto a don Fermín y Demetrio fueron sus amigos de todos los tiempos. Su gallo tenía el nombre de Pilo, y según él, se lo puso porque su carácter peleador se parecía al de su difunto suegro, ya que éste tenía ese apodo. Los picotazos eran certeros. Uno ya tenía un ojo muy lastimado, meneándose, y cuando el titubeante órgano finalmente quedó fuera de su lugar de origen, todos gritaron enloquecidos. Claro, a excepción del dueño del pobre animal, quien decepcionado contemplaba cómo su gallo iba perdiendo la batalla. Este era un forastero. Creo que apenas era la segunda vez que participaba del palenque. La primera vino solo como espectador, pues aunque todo se hacía a escondidas, el destino se encargaba siempre de que la ubicación llegara a la persona correcta. La pelea terminó cuando Pilo quedó encima de su contrincante. Don Horacio ya tenía al vencedor en sus brazos, quien tenía su pico manchado de rojo, aunque también mostraba señas y el tremendo cansancio que le dejó la riña. Había un hombre ya mayor a quien le decíamos el jefe, eso debido a que era el dueño de todo, del salón donde se ocultaba el palenque, el rancho y el terreno donde éste se encontraba. Asimismo era él quien se encargaba de distribuir las ganancias. Don Horacio caminaba hacia él,
con una gran sonrisa y la mano extendida para recibir el dinero. Nadie lo esperaba. La funesta tragedia se dio tan rápido como el tiempo en el que se apagó la vida del pobre hombre. Un estruendo retumbó en el palenque, fuerte sonido antecesor del tiro emitido por el mal perdedor, el que nos obligó a todos a guardar silencio y hundirnos en ese pozo de asombro y terror. Don Horacio cayó rígido hacia adelante. Yo era uno de los que estaba cerca, pues en esos momentos me encaminaba hacia don Horacio para felicitarlo, y en tanto observaba todo, otro estruendo volvió a retumbar, como para asegurarse de que realmente lo hubiera acabado. Vi a algunos correr hacia la salida, entre ellos mujeres que gritaban horrorizadas, desesperadas por salir. Otros permanecimos paralizados, luego de dirigir nuestras miradas hacia el culpable de tal hecho. Se trataba del forastero, quien ni siquiera aún había recogido su gallo que seguía tirado en la arena, con el caño de su revólver humeante. Nos miraba a todos por si las dudas alguien se atrevía a detenerlo, amenazándonos con darnos el mismo destino que a don Horacio. Segundos después le quitó al jefe el dinero, y abriendo camino hacia la salida, escapó por el campo entre la espesura del monte, que esa noche guardaba más obscuridad que de costumbre. No sé a ciencia cierta cuando el jefe retomó la actividad. Yo me reintegré a las peleas después de un mes. Al forastero jamás lo encontraron, por lo que su crimen quedó impune. Precisamente en esa noche de mi regreso, ocurrió el primer fenómeno paranormal propiamente dicho. Estando en pleno auge aquel macabro acontecimiento, las luces del lugar se apagaron de repente. Los chiflidos y gritos de enojos de los presentes no tardaron en manifestarse. Hubo un fuerte resplandor segundos después, acompañados de un fuerte ruido, y chispas que encandilaron a los que tenían sus ojos dirigidos en ese campo visual. Era el interruptor de luz que había reventado. Sin embargo, y contra todo sentido común, la luz regresó por sí sola luego de algunos instantes más, pero lo que dejó revelado ante nuestros ojos entorpeció totalmente nuestro entendimiento humano. Los gallos que estaban adentro del palenque luchando en esos momentos habían desaparecido, o mejor dicho, sí estaban ahí, pero no como deberían. Eran las formas de sus cuerpos los que habían desaparecido, pues estos estaban totalmente divididos en cientos de partes dispersadas por todo el perímetro. Sobre las paredes de madera del palenque podíamos ver pegadas partes de estos, al igual que las plumas desparramadas bañadas en rojo. Pero sin duda alguna, lo más espeluznante fue ver a don Fermín tumbado en el suelo, frente a la caja de electricidad. Aparentemente fue el quien se acercó a tocar el interruptor, pensando que quizás se había bajado sola la palanca. El choque eléctrico que recibió fue fulminante. Esas chispas de electricidad que vimos fueron su final. Estaba pálido, con sus ojos abiertos al igual que su boca, desde donde le salió un claro humo, evidenciando que su interior se había cocido. Pero esto no fue lo único macabro que esa noche se vio. Muchos vieron algo más perturbador aún, entre ellos yo, por lo que puedo dar testimonio de que es verdad. Mis ojos estaban puestos en el palenque, cuando la descarga eléctrica que recibió don Fermín iluminó por unos instantes todo el lugar. Había alguien o algo parado en el centro, lo cual me entumeció con solo verlo en ese insignificante lapso de tiempo. Era un hombre vestido de negro y ojos rojos, de una altura colosal y delgada. Tenía sus brazos extendidos en forma de cruz. No pude ver su rostro. El tiempo no me alcanzó, pero les puedo jurar que esa cosa tenía cuernos en su frente y una sonrisa que congeló mi alma. Eso fue lo que yo vi, lo cual coincidió con otros tantos que lo vieron como yo. No obstante, los que estaban en los asientos más próximos al lugar dijeron ver que esa persona se trataba de don Horacio, vestido de la manera descrita. Semanas después del segundo lamentable suceso, cuando ya se habían restablecido las actividades con normalidad, ocurrió el tercero, y lastimosamente no fue el último. Esta vez el occiso fue don Demetrio, quien estaba sentado en la fila de asientos más alta de la tribuna. Yo mismo lo vi ahí. Él me saludó levantando una de sus manos para posteriormente continuar gritando enloquecido. El siguiente momento en el que lo vi fue cuando, volando por el aire como si fuera tan solo un muñeco,
cayó en medio del palenque y entre los gallos. El golpe fue tan brutal que al caer de lleno quedó tendido con el lado de su pecho sobre el suelo. Su cabeza quedó al revés, mirando hacia arriba, tal cual se hace con los gallos para luego convertirlos en alimento. Y así cada quien boquiabiertos y enmudecidos, absortos contemplando su lúgubre final, pudimos ver aterrados cómo comenzaba a salir líquido hemático por su nariz, oídos y boca. «Ahora sigo yo», nos dijo el jefe, cuando junto a 2 muchachos más nos quedamos con él hasta que todos se fueron. Pensé que se refería a los graves problemas que tendría, a causa de las 3 defunciones que venían ocurriendo en ese lugar. Uno de mis amigos intentó tranquilizarlo diciéndole que había sido solo un accidente, y aunque a todos nos sonó ridículo, este también opinó que quizás don Demetrio se arrojó a propósito, algo que hubiera sido imposible, dado a la distancia en la que se encontraba sentado, y para colmo de los males, los que estuvieron cerca de él declararon que simplemente lo vieron ponerse de pie y brincar hasta caer en el palenque. No, ustedes no saben nada, muchachos, pero gracias por la compañía. Ya mejor váyanse a su casa. No quiero que ustedes tengan problemas, culminó diciendo. Los fenómenos paranormales continuaron sucediendo, siempre en torno a estos 3 difuntos. Algunos juraban que los veían entre las personas, actuando como si estos no estuvieran conscientes de que ya no tendrían que estar aquí entre nosotros. En tanto eso ocurría, yo me mantenía indiferente, pues prefería no dar mi opinión. Sin embargo, noches después tuve que salir a decir que en verdad, esas cosas pasaban, ya que yo mismo tuve una experiencia así. No más que la aparición que a mí me petrificó fue alguien impensable. Esa noche peleaba mi gallo, por lo que me mantenía cerca del corral, gritando y animando con la pasión que solíamos tener todos ahí. Pero ese apasionado momento fue reemplazado por el miedo y el terror, cuando casualmente volteé a mirar hacia una de las tribunas, en la primera fila, y sentado en el asiento de la orilla, vi a mi padre, quien con sus brazos cruzados como acostumbraba a posicionarse frente al palenque para mirar el espectáculo, tenía su cabeza dirigida hacia mí. Su rostro era macilento, casi reconocible, desde donde se asomaban un par de ojos puramente blancos, como los que no tienen pupilas, misma mirada que quebrantó mis sentidos. Sin decir absolutamente nada, me di la media vuelta y salí de ese lugar, caminando despacio para no caerme, pues les aseguro que sentía desfallecer. Los muchachos que siempre me acompañaban me alcanzaron a unos cuantos metros del salón, caminando por en medio del monte, ya que ni siquiera sabía dónde me dirigía. Ellos fueron los primeros a quienes les conté lo que me pasó, siendo ellos mismos los que me dirían luego una posible explicación. El dueño del lugar, a quienes nosotros le decíamos el jefe, tenía la fama de ser un brujo, o una de esas personas que se involucran con el innombrable, con el cual se decía que hizo un pacto, para que así su negocio ilegal creciera. Asimismo tenía compadres para eso, un grupo reducido que no dudaron en unirse. Ciertamente ya había escuchado sobre eso, y en verdad me resultaba convincente, puesto que él generalmente llevaba una vida cómoda y con algunos lujos, y todo gracias a su negocio. Pero de lo que me negaba a creer, era sobre los que supuestamente estaban involucrados, porque aparte de que nombraban a don Horacio, don Fermín y a don Demetrio, nombraban también a mi padre. La última noche que participé en ese palenque fue en la que ocurrió el evento más macabro de esta historia, no solo porque hubo varias personas que perecieron ahí, sino que los que sobrevivimos a esa maldición, podemos decir que vimos al culpable de todo con nuestros propios ojos. El infierno comenzó de repente, sin nada que anticipara lo que se avecinaba. Cuando los gallos, no solo los que estaban peleando, sino también los que estaban en todo el salón, cayeron inertes súbitamente, y en medio de los murmullos que cuestionaban qué estaba pasando, apareció una figura espectral en medio del palenque. Era la misma aparición que yo vi, pero ahora fue más que evidente de que no se trataba de don Horacio, ni de don Fermín,
ni de ninguno de los que llevaban fallecidos en ese sitio. Era el mismísimo diablo, el innombrable, quien con sus grandes cuernos y monstruosa figura paralizó de horror a todos. En el abismal silencio provocado por el estupor, se escuchó la voz del jefe, quien estando a poca distancia se dirigió hacia él gritándole que se fuera, que aún no había llegado la hora, que ese no era el trato. Sin embargo, nadie tuvo el tiempo al menos para tratar de comprender sus dichos, pues inmediatamente después de eso, comenzaron los gritos y desesperados intentos para escapar del lugar. Pero ese demonio no estaba dispuesto a dejárnosla fácil, porque fijando su mirada malévola sobre los presentes, lanzó un gruñido tal cual fiera salvaje, y a continuación todas las tribunas se vinieron abajo, dejando a la gente unas arriba de otras entre sí. Los gritos se hicieron mucho más potentes, combinándose con los alaridos de dolor de los caídos. A Dios gracias, en esos momentos yo era uno de los que no estábamos en las bancas, por lo tanto podíamos ver cómo todos trataban de salir de los escombros. Fue así que también vimos al jefe. Uno de los delgados hierros de la tribuna cayó sobre su cabeza, haciendo que ésta quedara anclada sobre la tierra. Su cuerpo yacía tirado a unos centímetros. Los que lograban salir de los escombros buscaban a sus familiares o amigos, mientras otros gritaban por ayuda. Recuerdo que a pesar del aterrador caos que acontecía, yo observaba fijamente al maligno, preguntándome si en realidad fue él el culpable del fallecimiento de mi padre, quien aquella noche tomó la vil determinación de buscar su revólver y salir por la puerta falsa. En un momento dado lo vi caminar hacia donde estaba lo que quedaba del jefe, y una vez frente a este, se quedó mirándolo por unos instantes, hasta que de pronto la cabeza, la cual aún permanecía como ya comenté, comenzó a arder en un fuego que surgió de la nada. Mismo evento le ocurrió al resto de su humanidad, y en tanto este crecía ahora se expandía por todo el lugar. Vi cuando el ser del mal se envolvió en el propio fuego para así desaparecer. De todas las personas que allí estábamos, solo 9 salimos ilesos. Para los que no estuvieron presentes esa noche, todo se trató de un accidente, pero para los que sufrimos en carne propia, ahora sabemos que los rumores eran ciertos. El jefe, quien fue gallero toda su vida, en verdad tenía un pacto con el maligno, y hasta el día de hoy ruego a Dios que tanto mi padre como sus amigos no hayan estado involucrados en eso. Pero cuando me pongo a pensar que fue así, me estremezco de terror al imaginarme lo que debe estar sufriendo en el infierno. Actualmente ese salón no existe, y todo lo demás que había en el terreno fue destruido y vendido. De los parientes del jefe no volví a saber nada. Me imagino que les irá muy bien, pues tenían bastante con qué vivir. En cuanto a mí, como les dije en un principio, todavía sigo participando de esas peleas clandestinas, pero obviamente ahora en otro lugar, donde los que conocemos este relato, tenemos una cierta desconfianza, cuando de la nada aparece un nuevo gallero.